Muchas gracias, hermano Benjamín. Muy buenos días, mis amados, que Dios les bendiga. Sabe, el pastor me dijo que si tenía el honor, ¿verdad? Porque para mí es un honor, créalo, el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estuve orando al Señor a ver qué era lo que les tenía que enseñar y a pesar de que muchos creen conocer el tema que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que hay a veces muchas deficiencias y hemos olvidado realmente lo que representa lo que es la sangre derramada por nuestro amado Salvador allá en la cruz del Calvario. Así que ahí donde tuvieron la lectura bíblica, voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26. ¿Lo tiene, amado? Y vamos a leer solamente el verso 28, 26, 28. Escuche lo que la bendita palabra de Dios nos enseña y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Vamos a orar. Amado Señor, que habita en la gloria, gracias le damos por el privilegio de estar nuevamente aquí, eh, donde se reúne, Señor, la Iglesia Bautista Berea. Pedimos, amado Padre, que nos dé sabiduría y entendimiento para que hoy no solamente seamos oidores, sino hacedores de su santa y bendita palabra. Que usted sea, Señor, hablando en nuestros mente y corazón y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que aprendamos. Así que agradecidos le damos las gracias, Señor, porque realmente usted siempre es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. La honra y la gloria es para usted y lo pedimos y lo agradecemos en el bendito y precioso nombre de nuestro buen y gran Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya leyó una parte ahí, ahora le voy a invitar a que vaya al libro de Primera de Corintios 11. Así que vaya conmigo a Primera de Corintios 11, el versículo 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía, de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que os haced esto todas las veces, dice, que la bebieres en memoria de mí. Así que lo primero que tenemos que ver es que hoy en día hay ciertos grupos que nos enseñan que el vino y el pan es una subtransacción de lo que es que estamos literalmente tomando la sangre de Cristo y comiendo su cuerpo. Si usted se va al en el libro de Corintios, Jesús ya había muerto. Era Pablo quien dice que eso lo había recibido, ¿verdad? Pero si nos vamos a Mateo, estamos viendo precisamente la última cena que el Señor tuvo. Y cuando él tuvo la última cena, no estaba muerto, como en Corintios. ¿Verdad? En Corintios él sí estaba muerto. Así que cuando él enseñó a sus discípulos, tuvo la última cena, ellos iban a celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan lo que leyó? Él estaba celebrando la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Se acuerda cuando Moisés libertó al pueblo de Dios? Y precisamente todos los que vivían en Gosén, que era el pueblo judío, habían pintado en sus dinteles y en la parte superior de sus puertas, ¿verdad? Con sangre. Y esa fue la primer Pascua, se dio en el mes de Abid, que normalmente es un 14 de abril, ¿verdad? El mes de Abid o Nisan, que es los dos que se mencionan ahí, más o menos tocan el mes de abril, el día 14. Es más o menos donde se estaba celebrando la Pascua del Señor en la primera. ¿Y por qué sucedió la Pascua?
pues recuerde, todos los egipcios estaban de duelo. ¿Por qué? Porque en una sola noche pasó el ángel de Dios y mató a todo primogénito de hombre y de animal. Así que todos estaban tristes, todos estaban apesarados, pero ¿qué cree que pasaba en Gosén? Allá donde estaba el pueblo de Dios. Había alegría, había fiesta. Y eso nos indica que es la cena del Señor. La cena del Señor es un gozo, es alegría. No es algo fúnebre como algunos quieren verlo, ¿verdad? Ay, que ponen una cara triste porque me voy a comer el pan y me voy a comer la carne de Cristo. No, Jesús estaba vivo cuando estuvo en la última cena, no estaba muerto. Así que no hay una transubstanciación, ¿verdad? En eso es algo erróneo y aborrecible que aquellas personas que enseñan esto. Es un error garrafal porque Jesús no le dio a sus 12 discípulos, no les dio, no se pinchó y le sacó sangre, va, tomen, coman. No, no hizo eso. Agarró vino y le dio, le dijo, esta era en representación. Y como leímos allá en el libro de Corintios, es en memoria. ¿Y qué es un memorial? ¿Sí? Es un recuerdo que viene constantemente por el agradecimiento. Vaya, imagínense, por ejemplo, en Honduras, ¿qué se celebra el 15 de septiembre de todos los años? Y se está celebrando desde 1821. ¿Por qué? Es un memorial. Es algo que estamos recordando todo. Bueno, eso significa precisamente la cena del Señor. Es lo que quitó la Pascua, que era una celebración de 7 días, y era celebración, no era un funeral. Era donde se reunía la gente, ¿verdad? Mataba un animal, no podía quebrar sus huesos porque era representación de lo que Jesús iba a venir a hacer. Así que no podían quebrar y no se podía cocer de cualquier manera, solamente asado. Y toda su sangre tenía que ser derramada al piso. Toda, no tenía que quedarle nada de sangre. Nosotros normalmente no acostumbramos a sacrificar animales, ¿verdad? Pero yo creo que más de alguno de ustedes ha visto cómo matan una gallina. ¿Alguien ha visto cómo matan una gallina aquí? ¿O nadie? Mire, hay varios métodos, ¿verdad? Algunos los agarran como helicópteros, ¿verdad? Y los tiran. Y luego que los tiran ahí, ¿qué hacen? Les cortan para que boten ¿qué? Toda la sangre. ¿Qué quedan ahí? Saltando. ¿Verdad? Otros no, otros le cortan la cabeza con cuchillo, con lo que tengan a mano. Hay varios métodos. Y es lo que normalmente más o menos nosotros estamos, pero ¿sabe qué? Siempre tiene que haber derramamiento de sangre. Y usted le empieza a preparar esa gallina hasta que, ¿Mm? Hasta que ya ha dejado de botar toda su sangre. ¿Se ha fijado que normalmente la guindamos en algo y hasta que ya deja de destilar sangre? Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? De pecados. Y eso es lo que hoy quiero que usted pueda poder entender. ¿Qué significa para nosotros la cena del Señor? Porque la tomamos muchas veces sin realmente conocer eso. Como le digo, uno dice, ay, hoy voy a beber la sangre de Cristo. No, no hay sustracción en eso. Es un vino y es un memorial que lo vamos a hacer como la ordenanza que Él nos dio hasta que Él venga. Y la frecuenciabilidad con la que la vamos a hacer es cada vez que nos reunamos. No es cada año, no es cada 6 meses, no es cada vez que la iglesia se reúne que debería tener Santa Cena. Así es. Hay dos formas de hacer la Santa Cena, cerrada y abierta. Cerrada cuando solo participan los miembros de la congregación que son bautizados. Ningún que no esté bautizado puede participar de la cena del Señor. Así que tiene que ser. Y la abierta es que participa todo el mundo. Todo el que quiera participar, participa. Normalmente la mayor parte de iglesias bautistas, el 99% hacen celebración cerrada, no abierta. Pero algunos sí lo hacen. Bueno, cuestión de. Así que esto nos lleva a ver el dogma de la transubstanciación,
que es algo absurdo, es algo que no existe y que definitivamente no trae. Ahora, para que haya un sacrificio, tenía que haber alguien que pagara la culpa por el pecado. Y sabe, si usted se va al libro de Juan 1:29, dice que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Léalo ahí en su Biblia, no, por eso le di la cita, ¿verdad? San Juan 1:29. Dice que al siguiente día vio venir a Jesús y dijo, he ahí, ¿qué es? ¿Y qué hace ese cordero? Bueno, en primer lugar, ahí tenemos la víctima. Juan estaba identificando la víctima por la cual el Cordero de Dios, que es Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo. Y quitar es diferente a lo que hacían allá en la antigüedad cuando ofrecían sacrificios por el pecado. Esos sacrificios solamente cubrían el pecado por un año. Al siguiente año, usted tenía que venir y volver a presentar otra víctima por ese mismo pecado y así hasta que usted se muriera. Quiere decir que la sangre de esos machos cabríos, de esos animales que ellos ofrecían, no quitaban el pecado, lo cubrían. Y durante ese año usted podía estar en paz. Pero al año siguiente tenga que ser. La sangre de Jesucristo es diferente. ¿Sabe? No tiene precio. Y es lo único que pudo opacar la ira de Dios contra usted y contra mí, contra los pecadores. Y tenía que ser derramada completamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la vida? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que la vida está en dónde? Sangre. Por eso nosotros, ninguno de nosotros puede comer ningún tipo de sangre. Si a usted le gusta la moronga, coma, ¿verdad? Sé que es rica. En algún momento la probé, pero no debemos, ¿verdad? Si a usted le gustan para esta temporada los purilitos, pues no sé, cómase la carnita, pero no la sangre, porque en la sangre está la vida y la sangre tiene que ser derramada. Y a los que le gusta, ay, pastor, ¿y cómo? Si es que sin eso no tiene sabor. Sencillo. O es que se va a morir porque no como puriles. No se va a morir. Así que, ven, vamos a ver, váyase conmigo a Apocalipsis 5:13. Vamos a leer la parte B, ¿verdad? Que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Juan identificó que aquel que había sido inmolado derramó toda su sangre y aquí dice que le corresponde toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así que nosotros no celebramos un funeral en esta temporada, porque ¿sabe qué? Usted se puede ir a ver ahí en la noche, ¿verdad? Durante todas estas, o en Comayagua, en diferentes lugares que hacen esos que tienen ojos y no ven, esos que tienen pie y no pueden andar, ¿verdad? Que tienen manos y no pueden palpar, y que son otros los que los tienen que cargar. Y si no, vaya hacia el Salmo 115, que ahí está bien descrita, ¿verdad? Lo que es un ídolo. Así que muchas de estas personas, ¿verdad? Creen que es por lo que ellos hagan, por lo que ellos hacen. Mire, por nada Dios nos dio lo que dice Efesios 2:8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2:8, hermano? ¿Mm? Porque por gracia, no por obras. ¿Para qué? Entonces, mire, usted puede identificar y esto le va a servir y le va a traer paz a su corazón. ¿Sabe por qué?
porque muchos creen que tienen que hacer algo para que la gracia de Dios pueda llegar a ellos. Y cuando usted anda compartiendo el evangelio en diferentes lugares, ¿sabe qué me dice la gente? Pastor, yo tengo primero que dejar a mi otra mujer para que Dios me perdone. Pastor, yo tengo que dejar de beber. Pastor, yo tengo que dejar de drogarme para... Si usted puede salvarse, quitar su pecado, usted solo, ¿para qué murió Cristo? Sí, porque usted no puede. Él vino por usted y por mí. Entonces, si usted pudiera quitar su pecado de usted, entonces Dios jamás hubiera mandado a Jesucristo. Mire, todo el pueblo de Dios falló en cumplir la ley. Todo. ¿Se acuerda que hicieron a los 40 días que los habían sacado de la tierra de Egipto? Y Moisés subió allá al monte a hablar con Dios y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo en 40 días? Después de 400 años, 430 años de esclavitud. ¿Qué hizo el pueblo? En 40 días hicieron un becerro. ¿Y a quién se lo dieron? Al hermano de Moisés. Todavía, ¿no? ¿Se puede imaginar? 40 días. O sea que el pueblo de Dios, ni desde sus inicios, ni hasta que cayó, pudo guardar. Así que por eso Dios tuvo que ofrecer su cordero inmolado por él mismo. Y como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios dio a ese cordero inmolado como sacrificio, porque usted y yo no podemos quitar nuestros pecados de nosotros mismos. Así que necesitábamos a alguien que si pudiera. Y sabe que como ningún humano en ninguna era, en ninguna generación ha podido, entonces tuvo que venir Dios mismo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, a hacer lo que ni usted ni yo podemos hacer. Y ya vio ahí en Apocalipsis como lo dice, ¿verdad? Eh, y sabe, cuando él entregó, puede irse ahí a San Juan 19:30, ¿verdad? Y ahí donde él da una frase extraordinaria. Y fue precisamente segundos antes de poder entregar su vida. Y antes de entregar su vida, ¿sabe qué fue lo que él expresó? Consumado es. Ya ahí él había logrado el propósito de Dios en la humanidad. No había más que hacer porque él ya lo había cumplido cabalmente. Así que nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Estamos viendo. Nosotros tenemos en nuestra Biblia el Antiguo Testamento y el qué? El Nuevo Testamento. ¿Sabe que al Testamento también se le llama pacto? Entonces tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? El Antiguo Pacto se refiere a que el pueblo de Dios tenía que cumplir la ley. Y si ellos cumplían los 10 mandamientos, era un pacto condicional. Era que ellos tenían que hacer algo para obtener la bendición de Dios. Cuando Dios manda a su Hijo, el pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es incondicional. Usted no tiene que hacer nada para que ese pacto se cumpla. Y esa es la diferencia entre el antiguo pacto, usted tenía que cumplir la ley, y el nuevo pacto, usted no tiene que hacer nada. Dios lo hace todo. Así que tenemos esa gran diferencia. Ahora, ¿qué tiene que haber para que un testamento entre en vigencia? ¿Se fijó? Tiene que morir la persona que hizo el testamento o el pacto. Si la persona no muere, el testamento no entra en vigencia. Y eso es lo que nosotros celebramos.
que Jesucristo no solamente dijo que venía a morir por usted y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces, Él ha dado, dice, a su unigénito, no hay otro. Y fíjense que hay muchos cristianos que no pueden contestar esta pregunta. ¿Cómo es que si Jesús es el unigénito, cómo es que usted es hijo de Dios entonces? ¿Qué significa unigénito? Que no hay otro, que es el único. Y sabe que muchos cristianos no pueden contestar esa. Exactamente. Y no es tanto por la adopción, sino por la palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:12? Al suyo vino, mas a todos, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser, pero somos por adopción, no somos hijos legítimos de nuestro Dios, somos adoptivos y solamente por el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Solamente por eso. Así que nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, que la cena del Señor tiene que hacerse con alegría, con gozo, con agradecimiento, no por lo que usted va a hacer, sino por lo que Él ya hizo en esa cruz del Calvario. ¿Y sabe qué hizo? Que usted no estuviera colgado en esa cruz, que usted no derramara toda su sangre y que usted no pagara el precio de su pecado. Eso se llama remisión. ¿Y qué es redimir? Es cuando otra persona paga lo que me correspondía pagar a mí. Eso es una manera. Pero si lo quiere más técnico, se lo voy a leer con una definición más técnica, ¿verdad? En la cual dice, remisión se refiere al perdón libre de pecados otorgados que actúa inmediatamente y que permanece para siempre. Esa es algo, una definición, pero esas definiciones nunca nos acordamos de. ¿Se fijan? Yo la pregunto entre 5 minutos, o se la pregunto ahorita, le he puesto que lo que acabo de leer no se acuerda. Así que normalmente no le hacemos caso. Así que usted tiene que saber que otra persona pagó el precio que le correspondía pagar. Y por eso Él se llama nuestro Redentor, porque nos redimió con su precioso. Vea lo que nos dice referente a los pactos del antiguo y el nuevo pacto. Y quiero que vaya conmigo. Bueno, pero antes de eso vamos a ir a ver por qué tiene que haber derramamiento de sangre. Váyase conmigo a Levítico 17:14. Dice el número de Levítico 17:14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. No soy yo quien le diga no coma carne, no coma sangre. Es la palabra de Dios que le prohibía a su pueblo, ¿verdad?, hacerlo. Y aunque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero hay cosas que es bueno. Si Dios dice que eso es malo, créalo, es malo. ¿Por qué cree que Dios le dijo a su pueblo que todo animal que rumía y tiene pezuñas un día podía comer, pero no del que le faltara alguna vez? Ellos no podían comer cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no podían comer cerdo? Porque tiene pezuña un día, pero no rumía. Ahora, doctora, por qué es malo comer mucho cerdo ahora? Vamos a aprovechar aquí que tenemos una doctora. Cuénteme, doctora, ¿por qué es malo comer mucho cerdo ahora?
Muchas gracias, doctora. ¿Se fijó? Ahora, el problema es que el ser humano siempre ha querido desobedecer a Dios. ¿Se fijó? El pueblo solo sabía que ese tipo de animal no lo podía comer, pero usted ya sabemos por qué. Y la doctora acaba de dar una cátedra muy buena de por qué. Imagínese sus arterias saturadas. Es feo, créalo, es feo ver cuando una persona no puede respirar y se va poniendo morado. Y usted no haya que hacer, si soplarle, darle patadas o qué, para que respire. Yo lo viví una vez con una persona y lo único que se me ocurrió fue darle un tremendo golpe en el pecho. Yo no sé qué hice, pero la cosa que empezó a respirar. Pero es horrible, uno no haya que hacer. Así que cuando nosotros decidimos desobedecer Dios no nos va a explicar. Mire, usted no tiene que tener dioses ajenos y nos va a explicar por qué no vamos a tener dioses ajenos. No es del mandato y usted lo único que tiene es que obedecerlo. Nada más, sin preguntar, sin decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque quiera usted o no quiera usted, la palabra de Dios es la que siempre se va a cumplir. ¿Y sabe por qué? Imagínese, alguien podría decir, pero ¿qué tal si yo soy un no creyente? ¿Qué tal si yo soy un ateo? Una persona que no cree en Dios. ¿Usted cree que con eso va a invalidar la palabra de Dios? Y si no, pregúntele a las mujeres cuando Dios les dijo, con dolor parirás. Pregúntele a cualquier mujer que no sea creyente. No importa si es alta, si es baja, si es china, si es flaca. Pregúntele si no duele parir. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir, esté usted de acuerdo con ella o no. Así que cuando Dios nos da algo, es mejor obedecer. Es mejor hacerle caso, aunque no entendamos por qué. Dios nos da eso. Y sabe algo bueno, que cuando usted le pida algo a Dios, que va en contra de su voluntad, inmediatamente Dios le va a decir no. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria? ¿Y qué le dijo Dios? No, porque no me verá donde vivirá. ¿Qué estaba haciendo Dios? Así que lo puso en una hendidurita, le haré pasar mi bien por Aquiles y podrá permitir. ¿Y sabe qué? Cuando usted pide algo a Dios y que va en contra de su voluntad, usted ya no tiene que esperar otra respuesta. Es no. No se aburra, pues, no se aburra. Haga caso. Confórmese. Porque Dios lo está guardando de algo peor. Así que nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Así que ya vio usted que no debemos de comer sangre porque ese es Jesús derramó toda su sangre. Mire, desde el momento en que le pusieron el primer clavo en su mano, le clavaron otro, no creo que son dos clavos. Cuando juntaron sus dos pies y le metieron otro clavo en sus pies, ¿sabe qué? ¿Y sabe qué era lo que representaba morir crucificado? Solo se le daba esa muerte a los de la peor calaña que existía en ese entonces. Era un recordatorio que los romanos querían dar para que no se metieran con ellos, porque eso le iba a pasar a todo aquel que desafiara eso. A lo peor de la sociedad los mataban así. ¿Y sabe qué dice la palabra? Maldito el que es colgado en el madero. Así que Jesús no solamente dio su vida, sino que se hizo maldito por usted y por mí, porque fue colgado en un madero. Y eso es lo que representa esta temporada. ¿Sabe? Me da tristeza. Esta semana pude, ¿verdad? Y todos me preguntan, ¿y a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a llevar a tu familia?
Y es que es tiempo de regocijo, es tiempo de ir a embriagarnos, es tiempo de ir ¿cómo se llama? A drogarnos, a ir a ver mujeres desnudas, o que la lujuria del ser humano se desenfrene. Ese es un tiempo espiritual, es de regocijo espiritual y es para que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente con nuestro Dios. Pero, ¿sabe? Hay personas que están pensando más en qué tipo de sopa van a hacer que cómo van a disfrutar a Dios durante esta semana. Otros están preocupados porque no tienen para comprar el pescado, pero ahí tienen la Biblia, pueden desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ahí crezcáis. Pero no están más interesados en el si tienen para el pescado o no. No es tiempo. Es tiempo de regocijarnos, es tiempo de celebrar. Ay, ellos celebraban 7 días la Pascua, no 1 día. ¿Por qué? Porque recordaban que durante todo los egipcios estaban llorando a sus muertos en una sola noche y sus animales en Gosén estaban felices y contentos porque ni uno solo de ellos cayó. Y cuando el ángel miraba la sangre en el dintel, pasaba de lejos y ahí no pasaba. Es la sangre, es ese recordatorio, es ese memorial que nosotros tenemos que tener, no solamente en Semana Santa, sino como dice, todas las veces que os reunieron. Ahí está la frecuenciabilidad de la cena del Señor. Fue la cena del Señor, sustituyó la Pascua. La Pascua era del antiguo pacto, la cena del Señor es del nuevo pacto. Allá era un acto condicional, usted tenía que hacer algo, aquí no tiene que hacer absolutamente nada. Todo lo hizo Jesucristo. Así que usted no me puede venir a decir que primero tiene que dejar de ser mal hablado, dejar de ser mal pensado, etcétera, etcétera, para buscar al Señor. No se puede. Usted tiene que buscar al Señor así como llaga podrida, como es usted y como lo soy yo. Así de sucios tenemos que venir a Dios. Y una vez que venimos a Él, sangre preciosa, más poderosa que todo el oro y toda la plata que usted pueda ver, para limpiar. Mire, usted puede estar podrido en oro y en plata, pero eso no va a quitar ni un mísera gota de su pecado. Y la sangre de Dios es tan poderosa que dice que si sus pecados fueran como la grana, ¿cómo vendrían a ser? Y si fuera roja como el carmesí, vendría a ser como la nieve. Pero es la sangre de Dios. Así que nosotros, cuando celebramos este acto solemne de lo que es la cena del Señor, ¿sabe qué? Es una fiesta, debe decir un regocijo. Deberíamos de todo participar. Pero ¿sabe qué empiezan? Cuando dice abusos en la cena del Señor, tomando la cena del Señor indignamente, empieza a recordar. Yo le mencioné la tropa, le mencioné la madre a aquel otro. Y no, yo no voy a participar. Dígame, no le dije ya que usted, nada de lo que usted haga lo puede hacer salvo o lo puede condenar. Es solamente lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario quien le puede dar entrada nuevamente al Padre Celestial. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Jesús, Él, ¿qué hace? Se vio, dos, es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Y qué más? Y limpiarnos. Así que si usted sabe que ha pecado contra Dios y que por su culpa hay otro allá pasándola tremendamente mal, ¿no cree que es mejor confesar nuestros pecados? Sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar mi pecado. Y así poder participar de la cena.
porque ni usted ni yo somos dignos, solamente Él, el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Mi amado hermano, eso es lo que celebramos. Eso es lo que van a hacer dentro de un momento con el pastor Poli. Van a tener una celebración. Allá la Pascua, el antiguo pacto. La cena del Señor, el nuevo pacto. Es alegría, es felicidad, es memorial, es recordar todo lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. ¿Sabe qué pasó cuando los soldados romanos iban a tener un acto de misericordia con los tres que estaban ahí colgados en esas cruces? Era un acto de misericordia, no de maldad. El agarrar un tremendo mazo y quebrarle las piernas. ¿Para qué cree? Para que murieran más rápido y su agonía terminara. ¿Y sabe qué hicieron con el primero y con el segundo? Les quebraron sus piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, Él ya había dicho, consumado es, y entregó su espíritu. Y aun como ellos eran incrédulos, dice que vino uno, agarró una lanza, ¿y qué hizo con esa lanza? La traspasó por todo su costado. Y cuando traspasó por todo su costado, ¿qué fue lo que echó Dios? ¿Qué fue lo que echó? ¿Por qué? Porque ya toda su sangre había sido derramada por usted. Eso representa, Señor, el Señor. Es un recuerdo de que usted no tiene que pasar ni vivir lo que Él vivió, porque Él es el que tomó su lugar y lo hizo voluntariamente. Lo hizo felizmente, en obediencia a su papá. Y cuando Él le dijo a sus discípulos, miren, a mí me van a matar y me van a crucificar. ¿Sabe? Pedro, el que le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, lo agarró aparte al Señor. Señor, ven, quiero platicar contigo. Dice que él lo llevó aparte. Y le dijo, Señor, que nada de esto te sucede. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tus cosas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y es que acaso la copa que él me dio a beber, le debe beber? Esto le sirva de lección a usted, para que siempre haga la voluntad de Dios, para que usted no lo diga. Y en vez de felicitar a Pedro, a quien lo llamó Satanás. ¿Por qué? Porque no quería Pedro que la voluntad de Dios se manifestase en Jesucristo. Así que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver que Él vino, Dios lo envió precisamente para hacer eso. Él tenía la potestad, el poder. ¿Sabe qué dice allá en Marcos? Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Toda potestad. No hay, y aun Él con toda la potestad, ¿sabe qué? No abrió su boca. No abrió su boca. Y cuando la hubo abierta, quedó viendo a todos los que estaban ahí, a los que le habían pegado, a los que los habían clavado, a los que lo habían desnudado, a los que le habían escupido, a los que les habían dicho, bueno, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, vamos a creer en ti. Y los quedó viendo a todos. Y lo único que salió de su boca es, Padre, perdóname, un salmo. Sacrificio. Hoy usted tiene dos opciones. Tomar la cena y no tomarla. Si usted no la toma, usted está como Pedro, queriendo que la voluntad de Dios no se cumpla ni en su vida ni en la vida. Pero si usted acude a Dios, le dice, Padre, perdona,
¿Por cuántos pecados murió Jesús? Eso quiere decir los que yo cometí en el pasado, todos los que estoy cometiendo hoy y todos los que qué. Todos es todo. No solamente murió por los pecados que usted ya cometió, los que está cometiendo en este momento y los que va a cometer al final. Él murió por todos nuestros pecados. Por eso dice el Cordero de Dios, ¿que qué? Todos, todos los pecados murió. No por uno, no por dos, es por todos. Así que nosotros, cuando pecamos contra Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Así que no hay excusa para que ningún hijo de Dios, un cristiano verdadero, que ya fue bautizado, no participe. Y que lo haga con alegría, con gozo, porque usted no sufrió nada, lo que él sufrió ahí. Usted va a tener la copa, va a tener el pan. Si usted bebe la copa, usted la va a hacer suya. Si usted come el pan, usted la va a hacer suya. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted lo ha hecho suyo. Pero hay muchos que reniegan y rehúsan recibir el regalo de Dios que mandó por usted y por mí. Se llama su unigénito, aquel que derramó toda su sangre, aquel que murió por usted, porque si no, no estuviera en vigencia el nuevo pacto. No estuviera en vigencia el nuevo pacto si no hubiese habido muerte. ¿O usted ha visto a alguien que sin que muera el testador puede agarrar su testamento? ¿Verdad que no? Tiene que morir. Y una vez que muere, entra en vigencia y puede ser suyo. Jesucristo ya murió y él puede ser suyo cuando usted quiera. Vamos a orar. Amado Padre, hoy queremos agradecer por su Cordero, Señor, aquel que se tuvo que proveer usted mismo, Señor, y fue su propio Hijo, y lo hizo, Señor, por amor a cada uno de nosotros, porque su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que gracias, Señor, hoy que estamos a punto, Señor, de celebrar una Santa Cena, que recordemos, Señor, que es la sustitución de la Pascua. La Pascua representa el antiguo pacto. La Santa Cena, Señor, representa el nuevo pacto, donde no es que bebemos la sangre de Jesús ni comemos su carne, pero es un memorial continuo de alegría, de agradecimiento, una fiesta solemne, Señor, en todos aquellos que han creído en que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Así que gracias, Señor, por proveerse un cordero inmolado, un cordero sin mancha, Señor, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que su justicia fuese manifestada en él a cada uno de nosotros. Así que gracias, Señor, porque sabemos que esto vino a opacar su ira que usted tenía contra el pecador. Así que le damos gracias por ese sacrificio inmerecido, pero necesario, para que hoy cada uno de nosotros tenga nuevamente entrada ante el trono de su gracia, en cuyo lugar, Señor, queremos alabar y bendecir su santo y precioso nombre. Y gracias, Jesús, por haber dado su muerte por todos nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.